San Mateo capítulo 25, vamos a ir desarrollando desde el versículo 1 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 25. Alguien que tenga buscando la traducción lenguaje actual, por favor. Voy a leer hasta mientras la versión Reina Valera. El tema de la prédica: no te seques para que no perezcas. Tremendo. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. A su nombre, amén. La versión traducción lenguaje actual dice: el reino de Dios, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y 5 responsables. Hoy Dios nos trae una palabra. Porque quiere invitarnos a meditar a cada uno de nosotros. ¿En qué grupo de las vírgenes estamos viviendo? ¿Usted sabe quién es el padre de toda mentira? ¿Quién es? Satanás. ¿Y usted cree que él no está trabajando para convencer a las iglesias y a los cristianos de un falso cristianismo? El diablo convence al cristiano de que la vida religiosa es ser cristiano. Y la religiosidad es un hábito, una costumbre. Pero no implica esto necesariamente que el hijo o la hija de Dios esté viviendo conforme a la voluntad de Dios. No te seques para que no perezcas. Hace 8 días esta palabra y me quedó revoloteando en la cabeza. En el ámbito espiritual, en el ámbito bíblico, ¿cómo le describe a la persona? ¿Qué somos? Somos vasijas.
¿Sí o no? Dice que somos como barro en mano del alfarero. Y también dice que el que empezó la buena obra no la dejará sin terminar. Pero nosotros podemos determinar si dejamos que el buen alfarero termine la obra en nosotros o no lo puede hacer. Porque así como Satanás, los ángeles y nosotros tenemos libre albedrío. Y nosotros decidimos a dónde queremos ir a parar. Dios trae esta palabra así para hacernos meditar cómo estamos viviendo. Dios no quiere que el aceite, la unción, la presencia, el Espíritu Santo que ya le ha dado en algún momento, que le ha venido dando por varias ocasiones, se seque dentro de usted. Dios no quiere que su vida, su vasija tenga grietas, por donde el aceite que Dios deposita esté fugando y fugando y fugando, hasta que quede poco y usted se seque. ¿Se ha visto usted que pasa al contenedor, a la ollita, a la tacita donde deja el aceite por semanas, meses? ¿Qué le pasa? Se seca, le cae polvo, le cae pelusas, y usted va a ver y eso está melcochado y seco un poquito. En el ámbito espiritual, si nosotros somos vasijas y el Espíritu Santo representa el aceite, ¿usted cree que no pasa lo mismo en nuestras vidas? El aceite se puede llegar a secar. Yo no sé qué va a venir este año, pero es algo fuerte, un estremecimiento fuerte. Cuando el Padre le conecta el corazón a usted, de lo que el Padre siente es una carga tremenda. Y es lo que el Padre siente. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué el Señor Jesucristo dice que Él se postró y empezó a orar al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pásate esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino su voluntad? Y dice que Él sintió tanto ese peso dentro de sí que empezó a sudar sangre. Era tanta la carga, la presión de cargar con el peso y la culpabilidad de tantos millones de personas en el mundo, que su cuerpo empezó a reventar los capilares subcutáneos hasta el punto de que salió sangre. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a llevar la cruz ajena? Si muchas veces no podemos cargar de nuestra propia cruz. Pero Dios ya nos demostró que Él ya nos ama y nos amó. Que aún antes de que seamos concebidos y aún antes de la fundación del mundo, Él ya nos escogió con un propósito eterno, por amor. Hay un espíritu de engaño que se mueve en las iglesias y se está secando el aceite. Y Dios no quiere que usted se pierda. La obra de salvación ya fue hecha, pero el aceite se está secando. No te seques para que no perezcas. Aquí habla Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Habla una situación, habla una condición de vida, habla un estilo de vida.
Y mire lo que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que esperaban por su esposo, que querían salir a recibir a su esposo. ¿Quién representa el esposo aquí? Nuestro Redentor y Salvador. Pero hay una palabrita tremenda. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y dice que será semejante. ¿Qué quiere decir semejante? Semejante es parecido, es similar, pero no es igual. Igual cumple las mismas características a cabalidad, pero la semejanza es parecido o similar, pero no es igual. Esta es rosa y esta es rosa, ¿no es cierto? Son rosas, son semejantes, son similares, pero mire, esta es amarillita oscura, esta es clarita. Son rosas, son semejantes, pero no son iguales. Amén. Y el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Parecen iguales, pero no son. A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quiénes representan las 10 vírgenes? A ver, Yuya, digas. ¿Quién cree usted que representen las 10 vírgenes? ¿A quién? La humanidad. Bueno, no toda la humanidad espera al Salvador, pero son personas. Amén. Las 10 vírgenes hacen representación a un pueblo cristiano, a los cristianos, a los creyentes. Pero usted sabía que en la palabra de Dios dice que aún los demonios creen que existe Dios y tiemblan, pero ahí quedan. Y si ha escuchado usted que dice: yo creo en Dios, pero adoro ídolos. Yo creo a Dios, pero me voy a embriagar, me voy a cosas del pecado, pero creo en Dios. Y los demonios también creen en Dios, saben que hay Dios. Pero la esencia de los demonios es la maldad, robar, destruir, hurtar. No basta solo con profesar que creemos, porque aún la Biblia describe que los demonios creen en Dios y tiemblan. Aquí hay 10 vírgenes. Hablan de lo mismo, esperan lo mismo, creen en lo mismo, en que el Salvador, el Redentor, su esposo que representa aquí, va a venir por ellas. Todas hablan de lo mismo, todas hacen lo mismo, todos profesan lo mismo, y hasta aquí son semejantes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Todas están en el mismo lugar, todas oyen lo mismo hablar a la otra, todas se mueven en un mismo sentir, son semejantes. Aún en las iglesias hay semejanza a las 10 vírgenes. Casi todos tenemos una Biblia, casi todos sabemos por ahí de vez en cuando orar. Casi todos nos memorizamos ciertos versículos. Casi todos profesamos a otros versículos. Somos semejantes. Hay semejanza porque estamos dentro de una misma iglesia. Tenemos la misma creencia en un Dios, en un Jesucristo. Hablamos de lo mismo. Nos decimos mi hermanito, mi hermanita. Somos semejantes. Y lo que nosotros vendemos por nuestro producto externo nos hace entender que somos semejantes.
como estas vírgenes. La diferenciación que hay dentro de nosotros. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esperan a Jesucristo, esperan ser redimidas, esperan ser salvas, esperan partir cuando venga Jesucristo al cielo. Hablan lo mismo, creen lo mismo, piensan lo mismo, hacen lo mismo, están en el mismo lugar, así como nosotros. Estamos esperando un Salvador, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Pero no les veo tan convencidos. Eso que empiezo la prédica recién. Versículo 2. ¿Qué dice? 5 de ellas eran prudentes. ¿Y 5 eran qué? La traducción en lenguaje actual dice 5 eran responsables y 5 eran descuidadas. Tanto las diligentes como las descuidadas esperaban al Salvador, esperaban las bodas del Cordero. Tanto las diligentes como las que eran descuidadas estaban en el mismo lugar, hablaban lo mismo, pensaban lo mismo, oían lo mismo. Pero lo que les diferenciaba era esta característica: las diligentes y las insensatas, las responsables y las descuidadas. 5 de ellas, en un todo que parece semejante, había diferencia. 2 tipos de cristianismo: el que anhela y llama la presencia de Dios, y las descuidadas, medio, a veces, de vez en cuando. Los 2 grupos de vírgenes esperaban lo mismo. Tremendo. ¿Se da cuenta? Parecían iguales, pero no han sido. Se parece, pero no es. Mire cómo Dios, ante sus ojos en el ámbito espiritual, examina nuestras vidas. Y esta palabra no es para asustarle ni para que se sienta mal. Es para que por medio de la verdad nosotros, hoy en nuestra propia sabiduría, pidamos a Dios discernimiento y que nos revele qué tipo de virgen soy, en qué grupo de las vírgenes estoy. ¿Estoy en las sensatas o estoy en las insensatas? ¿Estoy en las que son responsables, diligentes, o estoy en las que estoy descuidada? La salvación ya fue dada. La paga del precio de nuestros pecados ya fue dado. Y Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere que todas las personas del mundo sean salvas. Pero no todo el mundo quiere ser salvo, porque no todo el mundo ama a Dios. En una misma iglesia hay 2 grupos de vírgenes. Y mire lo que dice el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y dice en el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las
vírgenes diligentes, las sensatas, se preocupan por buscar a Dios siempre. Las vírgenes sensatas, las prudentes, se preocupan por agradar a Dios siempre. Las vírgenes sensatas se consagran cada día a Dios siempre. Las vírgenes sensatas deciden vivir para Dios. Vivir un día a día para Dios. Las vírgenes sensatas representan a los cristianos y cristianas que deciden vivir haciendo algo diferente en Dios, por Dios y para Dios, para recibir eso diferente de Dios. Cinco sensatas, cinco insensatas, similares, el mismo Dios, la misma creencia, pero dos estilos de vidas diferentes. El versículo 4, vamos por las prudentes. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Quién representa el aceite en el ámbito espiritual? El Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice. La lámpara, tomaron sus lámparas. ¿Usted sabe quién dice en la palabra que es la luz del mundo? ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Yo soy la luz del mundo. ¿Y la lámpara qué función tiene? Iluminar, darle luz para que no tropiece en la oscuridad. Pero esa luz, esa lámpara que representa la presencia de Jesucristo en usted, esa luz del mundo en usted, representa la fe y la salvación por la cual usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el problema es cuando la vasija no se llena de aceite. Y confundimos muchas veces el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Dios a usted una vez le da el don. Le da lenguas, le da visión, sanidad, profecía, discernimiento, le revela el llamado una sola vez desde el bautismo. Pero la llenura es a día, orando, clamando, creyendo, consagrándose a Dios. Cuando Dios le bautiza y usted vive como la Virgen diligente, le va a ir añadiendo más de su espíritu, más unción cada vez. Pero cuando estamos acá insensatamente o descuidados, nos vamos a ir secando cada día más. ¿Usted sabe quién dice en la palabra que le anhela celosamente? ¿Quién anhela usted celosamente? Amén. La palabra dice que el Espíritu Santo os anhela celosamente. Él se emociona cuando usted dice: voy a dejar de ver la tele para doblar la vida. Él se emociona cuando le dicen: vamos a la farrita, vamos a pachanguear, vamos acá un traguito nomás, no pasa nada. Usted, por agradar a Dios, dice: no, gracias, no puedo. Y aunque esta carnita esté por dentro, vamos para allá. Usted usa el dominio propio y se aparta de eso. Cuando el diablo le empuja: miente nomás, miente, no pasa nada, miente, justifícate. Pero usted dice: no, porque el padre de toda mentira es Satanás. Y usted, aunque la carne le duela,
aunque le den cetrazo por decir la verdad, la presencia de Dios va a ir creciendo en usted cada día más. Y la gente confunde santidad con perfección. La gente confunde consagración con perfección. Solo Dios es perfecto. Nosotros nos equivocamos. ¿Que va a tropezar? Sí. El problema es tropezar de nuevo y con la misma piedra, como dice esa canción. ¿Se ha oído? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y así estamos en el karaoke. Te atraparé, bandido. Y el que le tiene atrapado a usted por bandido es el Satanás. Por bandida, por bandido. Porque vive disfrutando y deleitándose en la tierra de Faraón. ¿Cuántos vimos la prédica? ¿Amamos a Faraón? Como que virgen he venido viviendo. Consagración no es perfección. Santidad no es perfección. La santidad es que aunque a usted el diablo le ofrezca manjares de pecar, con carne, con el pensamiento, con la palabra, con sus ojos, con su lengua, con su manera de vivir, usted diga no. Y se va a sentir triste. Porque la carne está dentro como conejo, que vamos a brincar a estas praderas del chamuco que es más rico, más bonito. Te da satisfacción, te hace sentir una paz, una tranquilidad, una diversión ficticia. Porque después que pecas, el diablo te tortura. Pero cuando tú caminas, aunque tu voluntad quiere irse allá, pero le obligas a tu carne a ir acá, hayas plenitud de vida, hayas paz, hayas descanso. ¿Usted cree que estar en esta línea entre lo insensato y lo sensato, entre el bien y el mal no cuesta? Sí cuesta. Por eso dijo Jesucristo, mi carga es ligera. ¿Ha habido carga? Sí. ¿Ser cristiano tiene una carga? Sí. Es ligera. Y su yugo es fácil de llevar. Sí se ha dado acá, huyayay, al otro día de las borracheras. Y el diablo, pecaste, pecador, mentiroso, mentirosa, peleón, peleona, embustera. ¿Así quieres orar a Dios? ¿Así te vas a la iglesia? ¿Así le honras a Dios? Mira lo que hiciste, mira el ridículo que hiciste, mira cómo te cortaste, y así dice que le crees a Dios. Y esta tortura acá es insoportable, porque el diablo te va a oprimir hasta frustrarte, hasta meterte en depresión, hasta meterte en pensamiento suicida, hasta que te convenzca de que no debes vivir, que nadie te ama y no Dios te ama. Esta carga acá es pesadísima. Este yugo del diablo te quiere matar, destruir y hurtar. Pero la carga ligera de Dios, de ver que no caíste en eso, pero la paz que tienes, el ver la presencia de Dios, el ver que estás cambiando y que Dios te ha rescatado de allí para libertar a otros que están cautivos, para levantar al que está caído. Acá esto no tiene precio. Esta satisfacción de vivir acá no tiene precio. Hay cierto peso, cierta carga en obedecer a Dios, sí, porque aún el pastor siente eso. Pero es mejor vivir acá que acá. Por eso dice aquella alabanza, por un destello de tu gloria.
Es mejor vivir en un rinconcito en la casa de Dios, dice la palabra, que 1000 fuera de ella. Pero cuando caminamos en el mundo se nos olvida qué tipo de virgen soy y qué tipo de virgen espera Dios que yo sea ante sus ojos. Tremendo. Acá Dios te tiene libre de pecado. Acá en el descuido estás atado a pecado. Y son 10 vírgenes que creen en Dios, hablan de Dios, oyen de Dios, van a la casa de Dios. Son semejantes, pero muy diferentes. Y Dios está feliz de los que están acá. Pero a Dios le duele el corazón por los que están acá. A Dios le duele el corazón. A Dios le salen lágrimas. Porque aunque Él quisiera obligarte para que no te pierdas y traerte acá, Él no va en contra de su propia palabra. Porque Él te dio libre albedrío. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite en nosotros empieza a fluir y a rellenarse en nuestras vasijas cuando vivimos como las vírgenes sensatas. Por eso la palabra dice: sed santos, porque yo vuestro Dios soy santo. Por eso dice la Escritura: sin santidad nadie verá a Dios. Por eso dice la Escritura: orando en todo tiempo, orar sin cesar, orando por todos los santos de la iglesia. Cuando estoy aquí me comprometo, cuando estoy acá soy involucrado. Y acá no oro ni por mi propia vida, menos oro en todo tiempo, y menos oro por los santos de la iglesia. Los que están acá orando en todo tiempo, orando por todos los santos. La oración sembrada aquí está haciendo que los que estén acá, aun Dios les tenga misericordia, para que su vida no se pierda. Los que están aquí no viven porque ellos pueden vivir por sí mismos, es porque alguien de acá está sembrando intercesión. Pero acá se nos olvida que cada día son nuevas sus misericordias. Acá se nos olvida que hay alguien allá doblando rodillas y clamando y derramando lágrimas para que yo sea sacado de aquí y venga acá. Acá es más fácil de vivir cómodo y descuidadamente, pero acá tiene un precio, un costo, un valor de consagración. Y sabe que las vírgenes descuidadas son más que las diligentes. Porque es más fácil alimentar la carne que tu espíritu. El diablo tiene convencida a las iglesias que las vírgenes insensatas van a poder llegar a recibirle al esposo. Oran a Dios, hablan de Dios, van a la iglesia de Dios, pero no viven para Dios. Su vasija está sin aceite. Por eso dice la palabra que fuimos sellados con su Santo Espíritu para el día de la redención. Y usted aquí puede vivir creyendo que es salvo, creyendo que es hija de Dios, orándole a Dios, diciendo que va a la iglesia, diciendo que lee la Biblia, diciendo que escucha prédica, pero sin aceite en su lámpara no brilla. Y Dios no quiere que las vírgenes descuidadas se pierdan por descuidadas. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes
que esperaban su Salvador. Pero las 5 sensatas estaban con luz del Espíritu Santo. Las 5 insensatas no tenían la presencia del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo Satanás nos confunde? Hay mucho pueblo de Dios que con todo y pastores se van a perder. Y Dios no quiere que se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. A Dios le duele ver la humanidad que estamos como en los tiempos de Noé. En el mundo, en la algarabía, en las cosas de la carne, casándose y dándose en casamiento. Y dice en los tiempos de Noé que a Dios le dolió su corazón. Y él empezó a haber creado al hombre. Versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no tomaron aceite, no oraban, no vivían en santidad, no escudriñaban la palabra, no vivían en la palabra, pero conocían del mismo Dios, decían creer en el mismo Dios y decían esperarle al mismo Dios. Es que sin la presencia del Espíritu Santo, hermanos, hasta difícilmente somos cristianos. No hay cambio. ¿Sabe por qué estamos atados a un pecado, aún sentados en las iglesias? Porque nuestra vasija está sin aceite. Porque dice la palabra que Dios es ¿qué? Espíritu. Y que donde el Espíritu de Dios está ahí, ¿qué? Libertad. Si tengo pecado oculto, me falta oración. Si sigo atado a cosas de mi carne, me falta el Espíritu Santo. Me falta el aceite en mi vasija. Es que la fe es de locos. La fe es constancia. La fe es perseverancia, como las vírgenes insensatas. ¿Usted cree que a Dios no se le desgarrará el corazón ver que alguien que conoció de Dios, que recibió de Dios, que Dios le dio unción, le reveló el ministerio, le dio dones, se pierda cuando venga el arrebatamiento del Hijo de Dios? Tremendo. Y las 10 vírgenes hablaban lo mismo, creían lo mismo y esperaban por él mismo. ¿Se da cuenta, hermanos? Es que a mí háblame del evangelio del amor. Dios es amor. Y el diablo distorsiona aún la palabra. Es que donde abunda el pecado, abunda ¿qué? La gracia. Por eso yo sigo pecando. Cuando Dios ya nos ha revelado la verdad y nos ha limpiado, ya no hay gracia. Hay justicia de Dios sobre nosotros. Porque usted ya con conocimiento del bien y del mal decide qué hacer. Y la gente sabe Biblia aún para justificar los pecados. Es que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Pero la palabra dice, y se nos olvida y no queremos aprender ni vivir,
que donde el Espíritu de Dios está sin pecado. Tremendo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? No tomaron consigo aceite. Un detalle en un pueblo semejante: tener la presencia del Espíritu Santo, vasija llena. Hermano, si nos sentimos vacías, nos falta aceite. Si no podemos decirle no al pecado, nos falta aceite. Si aún mi vida de oración es escueta, anémica, nos falta aceite. Dios no quiere que se pierda. Y hay algo que Dios me ha compartido en estos días, porque le preguntaba, y es triste, como Dios a tantas personas que ungido y libertado, y les hizo tener esa experiencia en lo espiritual, de acceder a ver cosa grande y oculta, de ser tomados para ir al cielo, ser tomados para llevar al infierno para que testifiquen. Gente con unción, gente con dones. Las vasijas ya no tienen aceite. Yo le preguntaba por qué cuando se ora esos demonios se manifiestan y se ríen. ¿Por qué algunos no se sujetan? Y fue tremendo la respuesta. Se burlan de la autoridad, porque esa persona ama lo que hace, ama lo que piensa, ama lo que ve, ama lo que oye, ama cómo vive. Y el demonio que está dentro de esa persona, como sabe que esa persona ama eso, él tiene toda autoridad para no irse y se burla de la autoridad. Esa respuesta. Ama eso que sabe que está mal. Porque no hay arrepentimiento. Vive en remordimiento. Y aunque la persona muchas veces no se arrepiente, a la autoridad de Jesucristo se va. Pero como la persona ama, esos demonios le esperan a la salida de la iglesia para entrar nuevamente, porque no hay arrepentimiento. Y alguna vez yo escuché un testimonio de un pastor que se llama Carlos Barranco, es de Honduras o Nicaragua. Y él decía que cuando él entró a una campaña, pasó por unas jóvenes que eran hermosas, y cuando él pasó se le enchinó la piel. Y él sintió eso en el espíritu. Y él, mientras iba a la plataforma, le preguntó: ¿qué fue eso, Señor Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo le dijo: son espíritus de lujuria, son espíritus de sensualidad, son espíritus de inmoralidad sexual. Y los demonios se van a ir, sí, se van a ir cuando empiece a sonar. Pero los demonios esperan afuera del estadio, porque a ellos les gusta eso. ¿Se da cuenta, hermanos? Que estamos amando en realidad en nuestras vidas?
Dice la palabra de Dios. 5 sensatas, 5 insensatas, que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Las insensatas oran, o a veces oran. Las insensatas a veces obedecen, a veces no obedecen. Las insensatas a veces escudriñan la palabra, a veces no escudriñan la palabra. Las insensatas a veces se congregan, a veces no se congregan. Y el aceite en la lámpara arde, se apaga, arde, se apaga, arde, se apaga. Y la palabra dice que Dios no es sombra de variación. Pero si en el ámbito espiritual estamos como luciérnagas, prende y apaga, prende y apaga, más que arbolito de Navidad. Quizás esta prédica no arranque muchos amenes, ni sonrisas, ni nada, pero es palabra para salvación. Porque si su lámpara venía secándose, apagándose, 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 o lo que es peor, ya humeando, al que cree y se arrepienta, Dios al final le va a dar nueva llenura. Le va a poner aceite en su vasija, en su lámpara, pero para que ya no la deje apagar. Porque Él quiere que pase de aquí, de la perdición y de la falsa salvación, a la vida eterna, a la voluntad del Padre, que llegue a la morada que Dios le ha preparado en el cielo. Tremendo. 5 responsables, 5 descuidadas, dice la traducción lenguaje actual. ¿Sabe que el demonio ahora ya no ataca mucho con vicios y tantas cosas? Es la segunda jerarquía. La primera es el entretenimiento. La gente está entretenido en todo, menos en las cosas de Dios. La gente tiene tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Y nos secamos, hermanos, hermanas, nos secamos. Y yo les hablo por testimonio. Yo a veces también llego cansado a predicar martes y jueves. Quisiera irme a dormir, a descansar. Una tarde, en vez de ir a repartir tratados en un hospital, en un centro comercial, quisiera irme a descansar. Y llego cansado en la noche a doblar rodillas, porque en la noche que oro acostado me siento que algo me falta, me siento seco, me siento vacío. ¿Qué será de aquellos que no oramos, no doblamos rodillas, no anhelamos, no necesitamos la presencia de Dios? Y lo peor es el adormecimiento espiritual. Hay un experimento. Los científicos ponen una ollita con agua prendida a la hornilla y le ponen una ranita. Y la ranita, como siente agüita, friecita, ella está feliz allí. Lo que la rana no sabe es que hay una llama encendida debajo de la olla. Y sube gradualmente la temperatura y la ranita siente que la agüita ya está calentándose. ¡Ay, qué rica! Ya está tibiecita. Y empieza a seguir subiendo de temperatura y la rana, como está tan acostumbrada, adormecida en ese ámbito, muere en vida. Porque cuando hay una degradación gradual, o cuando hay un cambio que es poquito a poquito, usted está como la rana, ni cuenta se da, y cuando se dio cuenta ya está hervida. Es por eso que un día no oramos, no nos pasa nada. 2 días no oramos, no pasó nada. 3 días no oramos, y cuando regresamos a ver, han pasado semanas, meses sin orar, y ni falta nos ha hecho.
hervidos como la rana. Es por eso que un domingo no voy a la iglesia, 2 domingos no voy a la iglesia, 3 domingos no voy a la iglesia, 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años. Hervidos como la rana. ¿Y sabe qué es la peor mentira que el diablo les convence? Es que Dios está conmigo. Si su lámpara está apagada, cree que Dios está con usted. Cuando la lámpara está apagada, no discernimos en las tinieblas que estamos, porque no hay luz que contraste. Tremendo, para ir avanzando. Ahora mire lo que dice: 5 sensatas, 5 insensatas. Gente que tenía unción, presencia de Dios, la gente que no, pero también creía en Dios, hablaba de Dios y esperaba salvación de Dios. Versículo 5: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y es lo que la gente dice. Hace 2000 años dijeron que venía Cristo. En el 90 dijeron Cristo viene. En el 96 Cristo viene. En el 2000 Cristo viene. En el 2010 Cristo viene y no viene. Entonces, ya han pasado 10, 20 años, mejor unos 10 añitos más vivo. Así ya cuando esté más viejo me voy a consagrarme a Dios. Lo que no sabemos y se nos olvida es que aquí en esta tierra somos como un soplo de vida, dice Dios. Hoy estamos y se fue. Tardándose el esposo, cabecearon todas, se mimieron. El adormecimiento a veces viene, el cansancio a veces viene. Yo también paso por temporadas en que siento y digo: Señor, ¿qué pasa? Parece que la oración no fluye, parece que la oración está seca, parece que su presencia no se mueve, parece, Señor. Pero aún ahí hay que buscarle más a Dios. Cabecearon todas y se durmieron. La ventaja de las que acá se pusieron a descansar por un segundo era que tenían aceite en su lámpara para que siga brillando aún cuando se durmieron. Pero el tema de acá es que ya no tenían aceite y se durmieron y no preveyeron de que cuando el Redentor viene, las iba ya en tinieblas. Versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid y recibirle. A la medianoche, cuando nadie lo espera, así va a venir el Salvador. A la medianoche, cuando usted no lo espera, así va a partir a la presencia de Dios. A la medianoche. Es tremendo. ¿Cómo venimos viviendo hasta este momento? Para la venida de nuestro Salvador. ¿Se dio cuenta? Un mismo ambiente, una misma creencia, un mismo profesar de fe, una misma acción. Pero lo interior es lo que diferenciaba. El Espíritu Santo de Dios. No es suficiente solo con hablar de Dios o del mismo Dios. No es suficiente solo con tener una misma Biblia de Dios. No es suficiente solo con congregarse en la misma casa de Dios. Hay que vivir por Dios, para Dios y en Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, las descuidadas, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Y cuando leemos eso decimos: ¿qué querrá decir? ¿Qué representará todo esto? Y en la mañana me decía: esto habla de la salvación. La salvación es personal. Tú no puedes vivir de aceite ajeno, es decir, tú no puedes vivir de fe ajena. Tú no puedes vivir de oración ajena. Tú
de santidad ajena. Tú no puedes vivir de obediencia ajena, porque la salvación es personal. Que Dios usa vasijas llenas para transferir tu unción, sí, pero de allí te corresponde a ti. Cuando las vírgenes pidieron que les den aceite, me decía, la salvación es personal. La fe es personal. La santidad es personal. La consagración es personal. La obediencia es personal. ¿Qué tipo de vírgenes nos hallamos hasta hoy? Y mire lo que dice. Y las prudentes le respondieron: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Vayan a comprar. Pero es un libro espiritual. No es selle la palabra con $100, selle la palabra con $500. Y es mi ofrenda y viva el relajo y está salvo, ¿no? Cuando usted va a comprar, ¿qué hace? ¿Cuánto vale? ¿Qué hizo? Pagó un precio. Lo que te da a entender aquí es que si tú quieres el Espíritu Santo dentro de ti, hay un precio que pagar. Porque aunque Dios tiene gracia, amor y misericordia, no está de oferta. No es 2 por 1. No es pague 3, pague 2 y lleve 3. No. Hay un precio. Cerrar la puerta de tu aposento y buscarle en secreto. Pero no todo el mundo quiere pagar el precio. Job pagó un precio. Los hijos de Job pagaron un precio. Job fue doblemente bendecido después de su proceso. Los hijos de Job murieron aplastados por la bendición que Dios le daba a Job. ¿Se da cuenta, hermano? A Dios le duele el corazón. Porque aún hay situaciones que se han levantado sobre el pueblo de Dios que le cree y le sirve y tiene el aceite de Dios para secarle. Y me decía, ¿recuerdas cuando Elías se escondió en una cueva? Él decía, basta ya, Dios, mátame. Solo yo he quedado. Y Dios le dijo, además, hay 7,000 como tú que yo tengo por ahí separados. El aceite muchas veces quiere secarse, pero cuando esperamos en Dios, Él no nos va a dejar que nos sequemos. Porque Elías estaba solo en su cueva, pero Él le dijo, largo camino te queda. Y si yo hablo sobre tu vida, tú levántate y anda, porque largo camino te queda. Porque de comer y de beber yo te daré. Y fue tremendo para mí.
Porque me hizo entender que aun cuando uno se quiere secar, el amor del Padre no te va a dejar. Porque Él ya ha visto tu trajinar, Él ya ha visto cómo has caminado por el desierto, Él ya ha visto tu amor, tu fidelidad, aunque te has caído, te has tropezado y te ha dolido, aunque has sabido que has fallado a Dios, pero te has corregido, Él no te va a dejar secar. Lo importante es no querer dejarse, porque aunque tú te sientas seco, como los huesos a que vas, Él va a llenarte de su espíritu. Es tremendo, mis hermanos, pero no comprendemos la palabra así. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Me decía, hay un tiempo en el que yo puedo ser buscado. Hay un tiempo en donde tú sabes que estás en error y puedes ser corregido. Hay un tiempo en donde tú puedes consagrar tu vida a mi presencia. Hay un tiempo. Pero cuando yo vengo, cuando suene la trompeta, hasta allí se acabó el tiempo. Y mira lo que dice. Mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas del Cordero. No siempre va a haber tiempo para buscar a Dios. El tiempo es hoy. El tiempo es de hoy en adelante. Porque las que están preparadas entraron a la boda. Y mire lo que dice. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y me dijo: ahora entiendes. Porque en mi palabra dice: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Y aquí estas vírgenes, cuando recién vieron que yo vine a arrebatarles, cuando estas vírgenes vieron que había salvación, cuando estas vírgenes vieron que se demandaba santidad, se demandaba obediencia, se demandaba vida espiritual, como recién vieron que venía yo, recién creyeron. Y recién se quisieron corregir, pero ya no pudieron, porque el tiempo se acabó. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Tremendo. Y mire lo que dijo en el versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y me dijo: ¿recuerdas? Por cuanto no has sido ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Otra versión dice: por cuanto no me obedeciste, yo te rechazaré. Mire lo que concluye el versículo 13. Velad, está atento, está vigilante con tu propia vida, pues porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero no necesariamente hay que esperar la redención. Hoy estamos, mañana no sé. Velad, estar listos, preparados. Es tremenda la palabra. ¿En qué grupo de vírgenes hemos venido viviendo hasta este momento? Y el que creyó va a salir diferente. Al que le dio lo mismo va a salir igual. Al que le da importancia a las cosas del reino, dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Pero el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Dios no quiere, hermano, hermana, que usted se pierda. Mucho me ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Por eso dice en la palabra: encomienda a Jehová tus caminos. No seamos sabios en nuestra propia prudencia. Cada noche yo le invito a recordar, mientras reposa su cabeza en su almohada: Señor, viví para ti. Señor, te agradé a ti. Señor, te serví a ti. Y esto va a ir cambiando nuestras vidas. 5 vírgenes comprometidas, diligentes. 5 vírgenes involucradas. Las vírgenes comprometidas, las diligentes, viven para Dios. Viven en Dios, por Dios y para Dios. Las vírgenes comprometidas dan su vida, su tiempo, sus recursos y ponen su fe por obra para Dios. Las vírgenes involucradas viven en el dame, dame, ayúdame, ayúdame, bendíceme. Pero estas no destinan su vida para Dios. Estas vírgenes no le sirven a Dios. Aun cuando Dios bendice, no le honran a Dios con la bendición. Porque no le honran a Dios ni con una ofrenda, mucho menos con un diezmo. Las vírgenes insensatas, que son solo involucradas, nunca ponen la fe por obra. Las vírgenes insensatas solo tienen fe para recibir, pero no fe para dar. ¿Qué tipo de virgen soy? Dios le ama y Él no quiere que se pierda. ¿Sabe a Dios cómo le duele la desobediencia? ¿Sabe a Dios cómo le duele que usted se apague? ¿Sabe a Dios cómo le duele que usted no guarde su espíritu? Es tiempo de cambiar. Yo le invito a ponerse de pie. Vamos ahora.